Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como ha sido recordado otras veces, el Evangelio de San Marcos recoge la predicación o las catequesis de San Pedro. Según los testimonios más antiguos, San Marcos puso por escrito los recuerdos de San Pedro, poniéndolos en el orden que le pareció más conveniente, con el fin de enseñarnos lo necesario sobre la vida de Jesús, sobre sus milagros, sus obras, sus palabras y especialmente su muerte y resurrección. Y es así que la Iglesia nos va ayudando a recorrer aquella especie de catequesis que también los primeros cristianos escucharon las comunidades de Roma. Al leer los evangelios, nosotros nos ponemos como en sintonía con aquellas primeras generaciones que escuchaban los relatos de lo que hizo Jesús y de cómo convenció a los apóstoles, de cómo los llamó y cómo los hizo caer en la cuenta de la verdad, de lo que él predicaba, del testimonio que daba. Lo que llevó a los discípulos a creer en Cristo. No una sola cosa, sino un conjunto de hechos que están allí recogidos y que son también testimonios o son también cosas que nos sirven a nosotros para fortalecer nuestra fe. Además de los evangelios, hay otros escritos muy antiguos que de manera similar, aunque no pertenecen a la Escritura Sagrada, nos hablan de las catequesis o de lo que los primeros cristianos leían o escuchaban en la predicación. Uno de estos escritos es el llamado Discurso a Diogneto, que en uno de sus capítulos, al que se titula Origen Divino del Cristianismo, menciona algo parecido a lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Dice el Evangelio de hoy que Jesús se sentó a la mesa en casa de Alfeo, de Leví, de Mateo, que era publicano y que estaba a la mesa con otros y que comenzaron a murmurar los escribas diciendo que Jesús comía con publicanos y pecadores. Y que Jesús, habiéndolos escuchado, les respondió que no necesitaban médico los sanos, sino los enfermos, que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues que en una especie de comentario o meditación sobre esto, el Discurso a Diogneto subraya que el cristianismo no es invención humana y que fue recibida de parte de Cristo, que es el testigo que transmite la verdad, aquel por quien se crearon los cielos, aquel por quien los mares quedaron contenidos, aquel por quien el sol encontró su medida, a quien obedecen también las estrellas. Y así va desgranando la omnipotencia divina, y que el cristianismo tiene su origen en este Dios que envió a su Hijo al mundo. Y después de haber como repasado el poder grandísimo, tremendo de Dios en la creación, en los cielos, la tierra, el mar, en cuanto contiene, el fuego, el aire, el abismo, lo que está en lo alto, lo que está en lo profundo, lo que está entre medio, dice que este Dios envió a su Hijo para transmitirnos el Evangelio, para enseñarnos el camino de la salvación,
Pues bien, ¿acaso alguien pudiera pensar que este Dios tan poderoso envió a su Hijo para ejercer una tiranía o infundirnos terror y espanto? De ninguna manera. El hecho de que Jesucristo sea Hijo de Dios, de que Dios sea omnipotente, de que gobierne el cielo y la tierra, podría llevar a esta conclusión. Al enviar a su Hijo, habría enviado a alguien con sumo poder para imponer su voluntad, para estremecer a los hombres, para espantarlos. Pero qué sorpresa, de ninguna manera. Lo envió en clemencia y mansedumbre. Como un rey envió a su Hijo rey. Como a Dios nos le envió, como hombre a los hombres le envió, para salvarnos lo envió. Para persuadir, no para violentar, pues en Dios no se da la violencia. Es un comentario muy bonito que desde luego empata totalmente con las palabras de Jesús contenidas en el Evangelio, que ha venido como médico para sanar a los enfermos. La imagen o el título de Cristo como médico les era muy querido a los primeros cristianos. Médico humilde lo llama San Agustín. Cristo es mi médico, el que cura, el que sana. Le envió para llamar, no para castigar. Lo envió, en fin, para amar, no para juzgar. ¿Qué razón tiene este fragmento del discurso a Diogneto? Y qué bien nos hace repasar estas ideas, porque la presencia de Cristo sigue siendo una presencia humilde, mansa, pues en Dios no se da la violencia. Y la manera en la cual Cristo se hace presente como médico es parecida, es similar a la que ejerció estando en Palestina, a través de su palabra. Su palabra es medicina. Hay un dato como curioso, como la palabra medicina, la palabra médico y la palabra meditar tienen la misma raíz. Pues en efecto, las cosas meditadas es como si estuvieran digeridas, ya no en las vísceras, sino en el alma. Y quien medita, quien digiere las palabras divinas, las palabras de la verdad, es sanado en su alma, tiene una mente sana. Y así también curar tiene como doble sentido de poner atención, hacer algo con cura, o un curador de obras de arte, y curar en el sentido de la medicina, de sanar. Poner atención, meditar las palabras, asimilar las enseñanzas, lleva al alma a estar sana. Y en esta ocasión el Evangelio nos pone delante a un Jesús que no ha venido para castigar, sino para llamar. Y la meditación, pues, de este día es una vez más, y como no, una acción de gracias, y dispone nuestro corazón para entender que el más empeñado en mi salvación, el más empeñado en mi santidad, el más empeñado en que yo pase de pecador a justo, que yo abandone lo que hace daño, la enfermedad, lo que ensucia el alma, el que más empeño pone es Cristo mismo. Dios quiere más mi salvación que yo mismo. Y esta verdad de fe, pues es un gran aliento, un gran estímulo para la vida espiritual y para la vida cristiana. Y lo mismo podríamos como transmitir a quienes nos rodean, que Dios me quiere y me quiere feliz,
que Dios me quiere y me quiere en el cielo. Y así, con un querer de Dios tan positivo, de un Dios que es tan omnipotente, me puedo sentir más seguro y continuar en el camino de la vida cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.